Bueno, ya hemos pasado por la creación de los usuarios y los roles en nuestro sistema. Ahora lo que vamos a hacer es configurar la información que vamos a capturar. Entonces, muy juiciosamente, nuestro dueño de proceso, él ya tenía levantada la información que debemos capturar en los formularios dinámicos. Entonces, él dice que para realizar ese pago necesitamos la información del titular de la cuenta, los datos de la cuenta bancaria y los datos de la transacción. En el primer caso, nombres, tipo de documento, número de documento y la foto. Aquí queremos saber quién es el personaje. Los datos de la cuenta bancaria, el banco, el tipo de la cuenta y el número. Y para la transacción, el valor a pagar, si se debe pagar hoy o no. Y si debo pagar hoy, no le pido la fecha de pago, pero si tengo que pagar hoy, le voy a tener que pedir cuándo puedo pagar. Entonces, vamos nuevamente a nuestra aplicación y vamos a configurar. Entonces, estos encabezados o estos agrupamientos de estos campos es lo que nosotros en nuestra aplicación de EasyTask llamaremos como secciones. Entonces, vamos a crear 1, 2 y 3 secciones. Vamos a crear la sección de la información del titular de la cuenta. Vamos por acá a nuestra sección. Que tenemos algunas secciones de ejemplo. Vamos a crear nuestras secciones. Vamos a ponerle un prefijo para saber de qué proceso es, porque si no después entre todas las secciones que están creadas nos va a quedar un poco difícil encontrarla, sobre todo si tenemos muchísimos procesos dentro de nuestra aplicación. Creamos nuestra sección, entonces le vamos a poner un prefijo. Por ahora lo voy a poner como proof de prueba, después vamos a borrarlo para no dejar basura en nuestro sistema. Y la primera sección es datos del titular. Datos titular. La vamos a poner activa y no es de selección múltiple. Ahorita ya vamos a ver qué es una sección de selección múltiple. Vimos que eran 3 campos, me parece. Vamos a verificar cuántos campos son. 1, 2, 3, 4 campos. Uno más. 4 campos dentro del formulario. El nombre del campo, entonces son los nombres. El tipo de documento. El número del documento. Y la foto del titular. ¿Listo? En este caso, nombres es de tipo texto, tipo de documento es una lista, entonces ponemos acá selección sencilla y vamos a poner las posibles opciones que podría poner la persona. Entonces puede ser una cédula de ciudadanía. En este caso solamente voy a configurar personas naturales, entonces cédula de ciudadanía, cédula de extranjería. Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte. Y digamos que también podría ser un NIT, no, perdóname, ¿listo? Vamos a decir que todos estos campos son obligatorios. Continuamos con el segundo, que es el número de documento, sería tipo numérico, y una foto sería de tipo imagen. Si yo quiero que esta información que vamos a capturar después vaya, por ejemplo, a una plantilla como un Excel, entonces voy a decirle en qué campos del Excel quiero que me aparezca toda esta información. Al configurar esto, como voy a configurarlo en una celda de un Excel, tengo que decirle el ancho y el alto de la imagen que como quiero que me aparezca en ese formulario. Entonces voy a decir que esto va a ir en la hoja 1 del Excel, en la columna C3. Perdón, esto va aquí en la posición del Excel. Los nombres los voy a querer en la B3, esta en la B4 y esta en la B5 del Excel.
La foto sí la vamos a poner aparte como para que no se me vaya a enredar. Y lo que le configuro es el ancho y el alto en que quiero que aparezca. Todas son obligatorias, ninguno va a tener un valor por defecto. Y esto sería lo que configuraríamos. Antes de guardar, como estoy en edición dentro de cada uno de mis campos, debo guardarlos acá de forma individual y acá guardo ya de forma definitiva. Ya me quedó creada mi sección, la vamos a visualizar, puedo entrar a editarla si necesito agregarle algo, si algo se me olvidó. Si no, puedo entrar por acá a editarla y a previsualizarla. Entonces acá está, si la quiero previsualizar, más o menos se vería de esta forma. No se va a ver exactamente como se vería en el momento de la ejecución, pero nos da una idea en el momento del diseño para no ir a cometer errores. Entonces aquí aparecen los nombres, aquí estaría mi combo, mi lista que acabé de configurar, el número de documento, pues un tipo numérico, y la foto. Entonces él acá me va a permitir cargar una foto del sistema o de la cámara si lo estoy haciendo por una aplicación móvil. Bueno, ya tenemos nuestra primera sección, vamos a crear la siguiente. La siguiente sección hace referencia a los datos de las cuentas bancarias. Entonces aquí me están diciendo que no es una cuenta, sino pueden ser varias cuentas. Entonces ahí es donde viene a jugar las secciones repetitivas. Entonces vamos a entrar a crear una sección repetitiva. Entonces una nueva sección. Entonces le vamos a poner el mismo prefijo con el que veníamos trabajando. Entonces esto es la información de las cuentas bancarias. Cuenta bancaria. La vamos a poner activa y esta sí va a ser de selección múltiple. Ya les voy a mostrar cómo es una sección de selección múltiple. Son 3 campos, si no mal recuerdo. Vamos a ver, banco, tipo de cuenta y número. Entonces, banco, tipo de cuenta y número. Entonces, número, tipo de cuenta lo podemos dejar de texto o lo podemos dejar de selección sencilla, ya que para evitar menos errores de digitación, entonces sería ahorros y corriente, ¿cierto? El banco podríamos también ponerlo como una lista, si tenemos toda la lista de los bancos, entonces en este caso vamos a ingresar 3 bancos. Listo, ingresamos 3 bancos, ninguno le vamos a poner un valor por defecto. Vamos a guardarlo. Y digamos que esta información yo quiero verla en el Excel, pero en la hoja 2. En la celda B2. En este en la celda B3 y este en la celda B4. Almacenamos y guardamos nuestra sección. Y por último vamos a crear la sección de datos de la transacción. Entonces, vamos a crear con el mismo prefijo datos de la transacción. Activo como estos a menos que necesitáramos, por ejemplo, que la transacción se partiera, es decir, voy a girarle 10 millones a esta persona, pero le voy a partir el pago, digamos, en 2 cuentas o en 2 valores, le pago primero 3 millones, después 2, algo así, sí lo haría de selección múltiple, pero en este caso vamos a hacer como si fuese una sola transacción el pago.
Entonces, son 3 campos y el último campo depende de lo que le configuremos al segundo. Entonces, el primer nombre del campo es valor a pagar, si se debe pagar hoy. Valor a pagar. Ese es de tipo moneda. Si lo debo pagar hoy, entonces debe pagarse hoy. Es una pregunta. Entonces es una pregunta que se contesta con sí o con no. Como el tercer campo va a depender de esto, lo configuro de selección sencilla. Ya les comento por qué. Les digo las condiciones, qué opciones puede tener. Entonces dijimos sí y no. Vamos a configurarlo en el Excel, si queremos también en la hoja, puede ser en la hoja 2 también, en la C3. Estos valores que estoy dando son aleatorios, pues se supone que yo dejo conocer el documento en donde quiero que repose esta información antes de configurar esto. Vamos a decir que es obligatorio. Y por último, entonces vamos a decir la fecha de pago. Entonces la fecha de pago es un campo que se va a ocultar o se va a mostrar dependiendo de lo que yo le configure al campo 2, de si debe pagarse hoy. Entonces es un tipo de dato fecha. Y aquí en condición para mostrar, si le digo que se debe pagar hoy, debe estar oculto. Entonces quiere decir que solamente aparece cuando yo le diga que no. Y listo. Configuramos nuestra última sección. Guardamos. Y ya en el momento de la ejecución vamos a ver cómo nos quedó configurado el formulario. De esta forma hicimos el segundo paso, que es definir y configurar la información a capturar.